su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un gusto saludarles otra vez a todos ustedes, hermanos y hermanas, cuando estamos ya para iniciar el estudio de la lección de la escuela sabática. Este día voy a desarrollar el estudio con mi hermana Mayra Dimas. ¿Cómo está usted esta mañana? Muy bien, pastor, gracias. Queremos saludarles a ustedes y darles la bienvenida a este programa también. Y estamos muy contentos de participar y también saber que a la distancia usted está ahí con nosotros. Bendiciones para todos, donde sea que se encuentren. Y queremos que esto sea de gran bendición para sus vidas, como también para nosotros. Y antes de iniciar el estudio, vamos a invitarles a aquellos que puedan arrodillarse con nosotros. Vamos a orar, o si usted va manejando o no puede arrodillarse, pues ahí solo acompáñenos en la mente. Vamos a hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de la vida. Gracias por nuevas oportunidades. Gracias porque podemos con toda seguridad decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Ahora, Padre, que vamos al estudio, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que podamos darnos a entender, como también aquellos que están allá recibiendo este mensaje, también ellos puedan estar atentos, que tu Espíritu Santo los impresione y todos hagamos los cambios que necesitamos, que tú puedas obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que así podamos ser esos hijos victoriosos. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que la profecía de liberación dada por José a sus hermanos fue cumplida, como decimos, al pie de la letra. Pero hoy vamos a ver cuál fue el método de liberación que fue usado por parte de Dios en esa liberación de su pueblo de la esclavitud egipcia. Empezando con el método equivocado que al inicio el libertador, o sea Moisés, implementó. ¿No es cierto, hermana Mayra? Así es. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Y en aquellos días aconteció que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Aquí nosotros vemos cómo el Señor pues aprovechó este momento y al Moisés tratar de liberar al pueblo pensando que era a su manera, a su forma, a su método, pero el Señor sabemos que tiene el método cómo hacer las cosas y nosotros como humanos siempre pensamos que es a nuestra manera, como nosotros creemos, pero Dios tiene sus formas para hacerlo y pues esta que Moisés usó no era la forma de Dios. Y aquí vemos cómo Moisés manifestó el espíritu de aquel que es homicida desde el principio y el espíritu de profecía. En otros libros nos menciona cómo ese espíritu no era el correcto, no era el que debía de manifestar y por lo tanto pues no estaba representando bien a Dios. Con ese impulso, con esa forma humana de actuar, no era como debería de representar a nuestro Dios, pues un Dios que es misericordioso, un Dios que es todo amor, un Dios que es bondadoso, paciente
y esos no eran las formas, así que el Señor iba a aprovechar estos momentos, esa circunstancia que Él había hecho para actuar en el método que Él iba a usar. Y saben, hermanos, que si bien es cierto, la pregunta está formulada para dar una respuesta exactamente así como la ha dado la hermana Mayra, e igualmente el don profético, es también, hermanos, de destacar algo positivo en Moisés. Porque aparte de que se equivocó en cuanto al método utilizado para pretender la liberación de sus hermanos, yo también quisiera ahora pues mostrar aquí que Dios iba a liberar a su pueblo utilizando como instrumento a uno de sus mismos hermanos, es decir, a uno que era israelita, que era hermano de sangre, que era del linaje del pueblo de Israel, Moisés. Solo que es interesante que Moisés, a esta altura de su vida, él ya sabe de que él es el indicado. Él ya sabe que él es la persona que Dios tiene para liberar a su pueblo. Miren ustedes, 40 años él tiene de edad y ha salido, sin duda, del palacio hasta la tierra de Gosén para ir a mirar a sus compatriotas, a sus hermanos, cómo la están pasando. Y él descubre allí que están siendo maltratados. Es interesante cuando uno lee Hebreos, nosotros encontramos allí que dice que Moisés ya había decidido renunciar a ser un día faraón de Egipto. Ya había decidido él no echar la suerte con los egipcios, sino echar la suerte con sus hermanos. De manera que Moisés era un hombre que vivía en Egipto, pero su corazón no lo tenía en Egipto. Su corazón lo tenía con el pueblo de Dios. Nosotros tenemos aquí a un hombre que por las circunstancias pues se vestía como egipcio y hablaba como egipcio, pero su corazón era del linaje escogido, del pueblo de Dios. Y cuando él sabe que llegó su hora, cuando él sabe que para esto Dios lo ha llamado, él, hermanos, inmediatamente se pone a la orden para ejecutar el plan. ¿Y por qué yo digo de que él ya sabía que él era? Por lo que dice el libro de Hechos 7, 23 al 25, aunque no está aquí en la lección, a mí me impresionó cuando lo leí y dije, lo voy a compartir con los hermanos. A ver si Mayrita lo lee, por favor. Hechos 7. Hechos 7, versículos 23 al 25. Dice: y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno que era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido. Entonces, él sabía. Uh-huh. Mire qué interesante. Sí. Cuando hubo cumplido, dice, la edad de 40 años, le vino al corazón. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Me gusta que él tenía ya ese espíritu de querer libertar a los suyos. Él no estaba de acuerdo con la opresión. Y por lo tanto, cuando miró que uno de sus hermanos estaba siendo oprimido, él salió en defensa. Bueno, pero noten ustedes, hermanos, el verso 25, el que más me impacta. Dice, pero él pensaba, dice, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, él pensaba que ellos ya tenían que haber sabido de que él era. Mas ellos, dice,
no lo habían entendido así. ¿Qué les parece? Entonces ustedes pueden ver que también, si bien es cierto, la pregunta, dije, está formulada para destacar lo equivocado que fue en la manera, pues yo no quería pasar por alto también el hecho de que también él, hermanos, muy fiel al llamado, muy fiel a la misión que Dios le ha encomendado, se hace presente, y a la edad de 40 años él dice: estoy listo para hacer lo que Dios quiere que haga, y aquí estoy. Tristemente, pues no estaba preparado. No estaba preparado todavía desde la óptica de Dios, desde la manera como Dios prepara a las personas que van a servirle en su obra. Desde esa óptica de Dios, él no estaba preparado. Porque, como dijo Mayrita, hizo lo que hizo aquel que es homicida desde el principio. Prácticamente, hermanos, ustedes pueden ver que Dios dijo: bueno, Moisés, no estás preparado, así que te voy a ir a preparar allá al desierto. Y esta circunstancia que ha sucedido va a servir para que tú te vayas de aquí, y allá es donde te voy a preparar. Dios tiene todo, hermanos, bajo su control. Dios tiene todo debidamente establecido. Pero no vamos a dejar de admirar a Moisés, que en su tiempo él consideró que estaba listo para la misión. Pero bueno, el don profético va a ampliarnos más acerca del error, ¿verdad?, de utilizar por su propia fuerza en ese momento la pretendida liberación de su pueblo. A ver, ¿qué dice Mayrita? Dice: al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, habían intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de la promesa de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Amén. Qué bonita esta lectura, como pues aunque él no hizo las cosas apropiadas, pero el Señor se valió, dice, de eso que él hizo, para ahora sí instruirlo, para ahora enseñarle, para llevarlo al lugar donde él se iba a capacitar por otros 40 años, ¿verdad? Exacto. Otro tiempo más donde iba a desaprender lo que había aprendido. Y después nosotros sabemos cómo el Señor lo llama el hombre más manso del mundo, cuando él primero había actuado así apresuradamente, pero después el Señor lo preparó. Él necesitaba esa fe que Abraham y Jacob tuvieron, pues él también tenía que aprender de todas esas cosas, a ser paciente, a ser humilde, y Dios lo llevó al lugar indicado. Y me gustó lo que usted mencionó, pastor, como pues él ya sabía que él iba a ser el libertador, como él tenía eso de que Dios lo iba a capacitar y él estaba dispuesto, como necesitamos nosotros saber que tenemos una misión hoy y necesitamos estar dispuestos, y Dios nos va a capacitar en el momento preciso. Interesante. El método de liberación de Dios era a través de la fe, a través del poder divino, y no a través de la fuerza humana. Siempre la liberación ha sido obra de Dios. Amén. Y así ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Si tú hoy por hoy, mi hermano, disfrutas de la libertad del pecado, si tú hoy por hoy disfrutas de tu vida cristiana de una manera que te llena de gozo y de paz, no cabe la menor duda que no ha sido porque tú eres bueno, sino por el poder de Dios que ha obrado contigo. Y ha sido el poder de Dios quien te ha liberado, y tengámoslo siempre así, claro, que no es por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Moisés lo aprendió. Moisés entendió que aunque tenía toda la gana de hacerlo, en ese momento no estaba listo porque estaba utilizando el método equivocado.
Pero bueno, Mayrita, después que Moisés regresó a Egipto, ya después de esos 40 años de haber estado allá en el desierto, cuando regresó a Egipto con Aarón y reunieron a los ancianos de Israel para darles a conocer el plan de Dios para liberar a Israel de Egipto, ¿qué le dijeron a esos ancianos y cuál fue la reacción de ellos? Nos dice aquí en Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón a reunir, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así que ellos pues fueron, que creyeron lo que ellos traían de parte de Dios. Amén, me gusta esta actitud. Se inclinaron y adoraron. Qué bonito. Aquí nosotros vemos que cuando nosotros tenemos fe y creemos en las promesas, ellas mismas nos sostienen. Y de una forma que cuando creemos que tal vez el caso está perdido ya, ahí vemos la mano de Dios obrando. Pasaron 40 años y los israelitas tuvieron que seguir sufriendo porque no estaban listos cuando Moisés cumplió sus primeros 40 años. No estaban listos, pues no pensaron que él era. Moisés mismo se equivocó en la manera como quería liberarlos, pero 40 años después de esclavitud, ahora pues creen, entienden, y Moisés viene listo para ser ese instrumento. Bueno, después de haber aumentado sus cargas, dice la lección, y no haber visto señales de liberación, ¿cuál era ahora la actitud de los hijos de Israel? Vamos a leer aquí en Éxodo, ahora el capítulo 5, y los versículos 19 al 21. Dice: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban en la vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron: mira Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles la espada en la mano para que nos maten. Y también aquí tiene otro texto en el 6, versículo 9, y dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moisés a causa de las congojas del espíritu de la dura servidumbre. Aquí vemos cómo pues ellos estaban desesperados, cómo ellos estaban ya frustrados, y aquí más atrás el relato, ahí en el 5, pues menciona cómo ellos fueron, ¿verdad? Faraón, y cómo ellos querían que se les ayudara, porque cada vez la opresión era más dura. Y más adelantito el espíritu de profecía nos va a ampliar un poco en cuanto a esto. Y pues ellos necesitaban preparación, necesitaban esa fe, y es cuán importante necesitamos nosotros esa liberación, así como ellos. Y el Señor parece que se demora, ¿verdad, pastor? Aparentemente parece que hay una demora, pero todo el Señor lo lleva en orden, y Él sabe por qué no actúa en el momento que a veces nosotros esperamos que Él actúe. La congoja de espíritu debido a la dura servidumbre hizo de que no escucharan a Moisés. En este caso estamos hablando acá pues de una buena parte del pueblo, muy distinta a los ancianos que adoraron. Aquí nosotros vemos a un pueblo pues ya en una condición donde no cree más, donde ha perdido la fe, y están más bien pensando de que es por culpa de Moisés y Aarón que están todavía sufriendo más, porque se ha incrementado más la opresión en contra de ellos. Pues dicen: nos hemos hecho abominables y prácticamente has puesto la espada en la mano de Faraón para que nos mate. Así le reclamaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque las cargas se habían aumentado y el tiempo iba pasando y la liberación no llegaba. Pero
según el don profético, ¿por qué se demoró Dios en su liberación? Dice, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañaría el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey de Egipto, y para revelar a su pueblo, cuando viera su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. Así que el Señor pues tomó el tiempo preciso, porque el pueblo no estaba preparado, necesitaba esa fe, necesitaba desarrollarse. A veces nosotros queremos que Dios nos ayude, que Dios nos liberte, que Dios obre en nuestro favor, pero no queremos pasar ninguna aflicción, no queremos padecer nada. Pensamos que por ser cristianos todo va a estar bien, el Señor nos va a cuidar de todo, pero es necesario muchas veces pasar por la aflicción, porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él, a confiar en Él. Y a veces también no queremos salir de donde estamos porque estamos cómodos, y aunque estamos esclavos del pecado, ahí queremos seguir porque no queremos salir a conocer esa tierra que el Señor tiene para nosotros, algo diferente, algo mejor. La forma de trabajar de Dios muchas veces nosotros no la comprendemos. Aquí los israelitas querían ser libres, pero sin experimentar sufrimientos, sin pasar por ninguna prueba. Y cuando se incrementaron los problemas por parte de los egipcios para con ellos entonces pues culparon a Moisés y a Aarón de aquello y demostraron su falta de fe. No pues guardaron silencio y esperar en que Dios, de alguna manera, que tiene control de todo, se iba a encargar de esa situación adversa que estaban teniendo. Como decía en la lección de ayer domingo, Dios muchas veces permite ciertas cosas para que el pueblo sienta la necesidad de liberación y aprecie la liberación que se le va a dar. Israel en alguna manera pues tenía ya sus años, 430 años en Egipto, y ellos pues de alguna manera estaban acomodados y por su propia cuenta pues no hubieran querido salir. Por lo que nosotros miramos aquí tenemos nosotros a israelitas en Egipto y con su corazón en Egipto. Muy distinto a Moisés, que estaba en Egipto, pero su corazón no estaba en Egipto. Y esto sucede ahora también con nosotros los cristianos. Muchas veces nosotros estamos en el mundo y también el corazón lo tenemos en el mundo. Se nos olvida que en el mundo solo debemos estar porque tenemos una misión que cumplir aquí, pero el corazón jamás debe estar acá. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos siempre deleitándonos en los placeres de este mundo y prevalecen esos placeres sobre nosotros, pues allí sencillamente demostramos que estamos en el mundo físicamente y también el corazón lo tenemos en el mundo porque amamos las cosas del mundo. Hermanos, el llamado del Señor es a que estemos aquí, pero sin amar esto, sin amar esta perdición que hay, sin amar las cosas que este mundo ofrece para pues atraparnos en el pecado. Así, hermanos, debemos estar conscientes que muy pronto llegará para nosotros también la liberación. Y esa liberación que nosotros vamos a tener, hermanos, también va a ser parecida a la de los israelitas. ¿Por qué? Porque las cargas se van a aumentar contra nosotros. Nosotros sabemos muy bien lo que está escrito en Apocalipsis 13.
sabemos muy bien la persecución que habrá contra el remanente. Ese pueblo remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Ese pueblo remanente que aprende a vivir siendo santificado por el mensaje de los tres ángeles y lo predica con osadía, con fuerza y valor. Nosotros sabemos que ese pueblo remanente, cuando se imponga la ley dominical, también se acrecentará la persecución contra él. Y si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros nos mantenemos dentro de la obediencia a los mandamientos de Dios y hacemos lo recto delante de Él, hermanos, se van a incrementar también sobre nosotros la persecución y muchas otras cosas que el enemigo ejecutará. Pero no se nos olvide que cuando eso suceda así, sencillamente hay que esperar en Dios. No es el momento allí para dudar ni flaquear. Simplemente soportar lo que venga, mantenerse fiel, sabiendo que el Señor lo que ha prometido lo va a cumplir. Amén. Y finalmente nos libertará. Israel fue liberado conforme al método de Dios, el método de la fe, pero una fe donde también tenía que ser probada. Nosotros igualmente seremos liberados bajo el método de la fe también, pero una fe que también será probada. De manera que en esta mañana es mi deseo, hermanos, de que pues nosotros ejerzamos fe en todo tiempo y ante toda circunstancia o adversidad que se presente, nunca nos olvidemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor de que también, si vivimos en Egipto, nuestro corazón no esté en Egipto. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la enseñanza de este día, Amén. que es en el sentido de que la fe también es el método por el cual tú nos liberas. Pero es una fe que igual debe ser probada antes de ser liberados. Nosotros, Señor, muchas veces no queremos experimentar pruebas, no queremos sufrimientos, queremos ser liberados sin experimentar nada de oposición, pero nosotros vemos que siempre, antes de la liberación, la fe es probada. Aquí tu pueblo, el faraón, acrecentó contra él la carga, arremetió más contra él. El pueblo no comprendió que eso era parte de la prueba y reclamó y más bien se volvió contra tus siervos. Señor, esto está sin duda como una advertencia para nosotros de cara a lo que nos viene, porque igual por nuestra lealtad a ti, Señor, por ser fieles en amarte y guardar tus mandamientos, igual está profetizado que el faraón de este mundo, el hijo de perdición, unido con los poderes políticos, también está profetizado que implementará contra nosotros hasta un decreto de muerte, un acoso para que recibamos la marca de la bestia y que si no queremos, pues entonces moriremos. Y sobre todo, Señor, que seremos probados en el sentido de que no podremos ni comprar ni vender. Señor, te pedimos que esta lección nos ayude a entender que cuando pasemos por esa prueba, nunca debemos dudar ni claudicar, sino mantenernos fieles, esperando el momento exacto cuando tú aparezcas en las nubes y nos liberes completamente. Amén. Sabemos, Señor, que mientras ese día llega, tenemos que vivir aquí, ni modo, en este mundo, pero cumpliendo con la misión, sin transigir con el mundo. Señor, te rogamos que no esté solamente, Señor, en este mundo, pues nosotros para servir al pecado, para servir a los deseos mundanales. No, Señor, por favor te rogamos que si tenemos que estar en Egipto, nuestro corazón no esté en Egipto. Que mostremos que verdaderamente nuestra mirada y nuestros anhelos y nuestro corazón esté en los cielos. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ser fieles y a perseverar en la fe. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor